resolvimos los casos clínicos. Sí. Ah, Y respondimos muy bien. no mientan. Sí, hemos sacado 100 a 100. ¿No recuerdas? Bien, Doc. ¿De verdad? Sí. ¿Y cómo hemos resuelto los casos sin dar el tema? Usted nos puso primero los casos. Sí, digo que nos llevará 5 minutos y nos dio 15 y resolvimos. Nos felicitó y hablamos. No, de verdad puso primero los casos y luego empezamos a hacer el Pero entonces no hemos resuelto. Sí, resolvimos. Y junto con esa tablita que usted nos estaba explicando, eso la resolvimos. En general estamos hablando de las patologías más comunes de la vulva, ¿no ves? Entonces, ¿qué es el quiste epidermoide? Va a ser una masa palpable, pequeña, solitaria, redondeada, bien delimitada, de lento crecimiento que va a crecer en el tejido de la dermis o de la epidermis ya. Generalmente se da por una obstrucción de los conductos pilosebáceos. ¿Cuándo se va a obstruir? Cuando te has hecho una mala depilación, cuando has sufrido algún trauma a ese nivel ya. La localización generalmente es en los labios externos, son asintomáticos y son pequeños y generalmente no requieren tratamiento ya, solamente hidratación en la piel. Los quistes de las glándulas apocrinas van a ser de dos tipos. Uno que se va a presentar en los labios mayores, bueno, los dos se presentan en los labios mayores, pero el primero se produce por obstrucción o oclusión de los conductos, como estas lesiones, ¿ya? Que se van a presentar en los labios mayores y en el monte de Venus. Se conoce como enfermedad de Fox-Freyr, ¿ya? Y la adrenitis supurativa generalmente es una infección crónica que se produce por una sobreinfección por estafilococo y estreptococo y van a provocar lesiones sobrelevantadas, un poco ensanchadas, muy pruriginosas en los labios mayores o en las regiones contiguas. Generalmente se da en pacientes de los 13 hasta los 15 años. Y el tratamiento para la primera, para esta obstrucción, es la hidratación de esa área. Y para la segunda tenemos que dar antibióticos que tengan amplia cobertura para la ¿ya? El hemangioma. De por sí ver este tipo de lesiones se van a presentar en pacientes mayores de 55 años y de por sí ver este tipo de lesiones ya les tiene que llamar la atención. Por su forma, por su anatomía y por su localización, son estructuras muy inervadas y muy sangrantes. Ya son pápulas elevadas, múltiples de color rojo o pueden tener un reborde azul oscuro. Ya son asintomáticas. Se inicia, para hacer el tratamiento siempre tenemos que hacer la biopsia. Y de acuerdo al resultado vamos a hacer el tratamiento. Es diferente de ver este tipo de lesiones. El granuloma piógeno es una variedad de hemangioma capilar ya. Generalmente es un color rojo mate que tiene estructuras sobrelevantadas o ovoideas sobre la misma lesión. Si se fijan es diferente, ya tiene bordes más irregulares, tiene una consistencia más grotesca, más gruesa. Generalmente es más profundo, hacia planos profundos de la piel, se presenta como una masa única, puede tener una altura de 2 centímetros, por eso es doloroso, provoca mucho escozor, mucho prurito. Si se rasca fuerte o si hay algún traumatismo, tiene tendencia a la hemorragia. El tratamiento es con la biopsia y generalmente tienden a ser malignos. O sea que si ustedes ven este tipo de lesiones, no es como para colocarle una crema de clotrimazol, ¿ya? Las pacientes vienen porque sienten sequedad en la vagina. Las pacientes vienen porque tienen intenso prurito.
Si es una paciente que viene con intenso prurito y tú le revisas que no tiene nada en el área genital, si van a ver en gineco 4, el primer síntoma del CA vulvar es el prurito intenso de origen desconocido. ¿Ya? Pero también si se fijan en este tipo de lesiones es como para que manden con otro especialista. Generalmente no es bueno hacerse cargo o asumir una responsabilidad tan difícil de uno solo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de este tema? ¿Ninguna? Vamos a empezar el otro tema. Qué flojos, qué flojos. ¿Y qué quieren hacer? Pues si quieren ir, quieren que el chacal me acuse. Como el doctora, tú da el tema para mí. Tú da el tema para mí, no te sientas mal, doctora. Y el Sebastián más estaba, ya se imaginarán, ¿no? Por la ventana se quedó. No, con 4 estrellas, que vas a quedar aquí. Y estaba así medio rayado, así de, aquí venía, así, igual se quedó. Ya. ¿Qué entienden por esta diapositiva? ¿Cuál diapositiva quieren ver? ¿Esta o esta? Esta sería más sencilla. No, la anterior pues estaba todo explicado en letra. Las patologías de útero es más fácil, es más bonito y es más corto. ¿No es más corto? ¿Por qué estructuras está formado el útero? Por el cervix, el istmo, el cuerpo y el fondo. Nosotros nos vamos a abocar específicamente al cuerpo, porque en gineco 4 van a avanzar displasia cervical. Si nos dan tiempo, nosotros podemos dar una introducción, un pantallazo. Y si no, igual van a llevar en gineco 4. El útero, ¿por qué capas está formado? Está por la serosa, que va a ser lo que va a recubrir todo el útero, el miometrio, que es todo el músculo del útero y que está formado por músculo liso, y el endometrio, la capa más interna, que está formado por glándulas y por estroma. ¿Ya? La irrigación, la mayor irrigación está dada por la arteria uterina, que es rama de la arteria hipogástrica. También está irrigado por ramas de la ovárica, arterias arcuatas y por algunas periféricas como las radiales y las epidurales. ¿Ya? Va a tener una inervación simpática, una inervación parasimpática y su drenaje linfático que va a acompañar a la irrigación, ¿ya? Y al drenaje venoso. La irrigación parasimpática está dada por los nervios sacro 2, 3 y 4 y la inervación parasimpática por los sacros 2, 3 y 4. Y la simpática está dada por el sistema vestíbulo cerebral, ¿ya? Y entra en la pelvis acompañada del plexo hipogástrico. Si se fijan aquí están todas las capas. Esto es el cuello, toditito, esto lo que está aquí es el endometrio, el músculo del útero y el perimetrio o el ectometrio. Entonces, hablando de todos los lugares, desde el endometrio que está formado por glándulas, que está formado por estromas, el miometrio que es puro tejido liso y la serosa que recubre el útero, vamos a ver que va a haber diferentes patologías. Cuando estamos hablando de lesiones específicamente dentro, o sea, en el tejido endometrial, ¿ya? Cuando estamos hablando específicamente del tejido endometrial, van a haber dos patologías importantes. Una va a ser la hiperplasia endometrial
la presencia de pólipos glandulares que van a provocar las hemorragias. ¿Verdad que hay pacientes que han entrado ya en la menopausia o están por entrar en la menopausia y presentan sangrados intermenstruales o presentan sangrados postcoitales o presentan sangrado en cualquier momento? Siempre se le tiene que hacer un examen especular y pedir una ecografía para ver a qué nivel está la lesión. Entre la unión del endometrio y del miometrio hay este grosor, ¿ya? Entre la unión del endometrio y el miometrio puede haber otro tipo de lesiones, o sea, el endometrio puede estar implantado en el miometrio. A eso se llama adenomiosis. Y si no mandamos a hacer o hacemos una ecografía, repito, nos informan como si fueran miomas. Y entramos a hacer una miomectomía y nos encontramos con barbaridades dentro del quirófano. ¿Ya? Entonces, entre la unión del endometrio y el miometrio, cuando hay implantación de tejido endometrial en el miometrio, estamos hablando de una patología que se llama adenomiosis. Y las patologías que se presentan específicamente en el músculo del útero se van a llamar miomas, como esto que están viendo aquí. En el miometrio se van a llamar miomas. ¿Ya? Cualquiera de estas lesiones pueden provocar, por ejemplo, los pólipos y la hiperplasia endometrial. ¿Cuál es su primer síntoma? El sangrado. El sangrado menstrual muy abundante y por varios días que alteran un ciclo. El sangrado postcoital, de acuerdo a la localización, por ahí el pólipo es cervical, es paracervical y puede provocar sangrado, ¿ya? O si son muy grandes por la estimulación estrogénica, estos pólipos pueden sangrar todo el tiempo y pueden provocar sangrados constantes en la paciente. Y la hiperplasia, o sea, sangrados abundantes. La adenomiosis también va a provocar sangrado, es por estimulación hormonal y aparte va a provocar dolor pélvico. Los miomas, de acuerdo a la localización, por ejemplo, también pueden salir miomas en la mucosa. Si salen miomas en la mucosa, ¿qué tipo de miomas son? Submucosos. ¿Y cuál va a ser su primer clínica? El sangrado. ¿Ya? Si salen en el músculo los miomas y son pequeños, se pierden en el tejido muscular y no van a presentar sintomatología y generalmente son diagnosticados o encontrados de forma incidental en una ecografía. Le hacemos ecografía a la paciente por control ginecológico, digamos, porque ya saben, ¿no? El control ginecológico cada 2 años o cada año. Y no viene con ningún síntoma, viene a su control ginecológico para que le haga su papá Nicolau, su ecografía mamaria y su ecografía transvaginal. Y en la ecografía transvaginal te salen miomas de 10 milímetros. 10 milímetros, ¿cuánto es? 1 centímetro, ¿no ves? Pero no provocan síntomas. Entonces, ¿qué haces con esos miomas? Nada, tienes que observar nomás, ¿ya? Pero si son miomas que miden 5 o 6 centímetros, de acuerdo a la localización van a presentar la sintomatología. Por ejemplo, si el mioma está en cara anterior del útero, o sea, en esta pared anterior del útero, delante del útero, ¿qué órgano está? La vejiga. Y detrás del útero, ¿qué órgano está o qué están los intestinos? Está el recto. Entonces, de acuerdo al tamaño y a la ubicación del mioma, si son grandes, van a presentar sus síntomas. Si son anteriores, pueden provocar obstrucción de la vía urinaria, por ejemplo, y la paciente va a tener la sensación de hacer pis y no va a poder porque el mioma está bloqueando. O la paciente va a tener una sensación de pesadez, dificultad en la canalización de gases o en la evacuación de heces. ¿Por qué? Porque el mioma está comprimiendo
pero eso es de acuerdo al tamaño. Si son 5 centímetros o más, sí van a provocar sintomatología, pero si son pequeños de 2 centímetros, 2 centímetros y medio hasta 3, la conducta es observar, hacer control ecográfico cada 6 meses o cada año. Pero tampoco es para que digan, porque se ve esto. Tampoco decimos pino. Ahora hay muchos tratamientos, hay tratamientos estándares, gol estándar para los miomas, sin necesidad de hacer la cirugía. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los miomas? Son tumores mesenquimales. Cuando escuchan tumor, la gente se quiere morir, ¿no? O sea, el tumor es un aumento de volumen, es una masa. Si tú te golpeas aquí, crece, se forma una masa, también lo puedes describir como un tumor. ¿Entienden? Entonces son tumores mesenquimales de origen benigno, monoclonal, están formados por fibra muscular lisa, tejido muscular liso y por matriz extracelular. Generalmente el crecimiento es lento y de forma sincronizada, o sea, que mientras estemos en una etapa reproductiva y haya aporte hormonal, entonces los miomas pueden crecer de a poco. Si la paciente ya está entrando en la menopausia y le haces diagnóstico de mioma de 4 centímetros, ¿cuál sería tu conducta? Ya no va a tener el aporte hormonal, entonces el mioma no va a crecer. Entonces, a medida que va avanzando la edad, los órganos reproductores también se van volviendo más atróficos. Entonces, con el tiempo, también los miomas van a reducir de tamaño. Entonces, lo mejor es no hacer nada, a menos que sean muy grandes y que provoquen sintomatología en la paciente, ¿ya? La incidencia está cerca del 30% en mujeres mayores de 30 años y alcanza hasta el 50% en mujeres mayores de 40 años. Y solo el 50% de estas pacientes van a presentar sintomatología. Y la sintomatología depende de la localización del tumor. Factores que van a proteger y factores que van a aumentar el riesgo. Por ejemplo, la multiparidad. La multiparidad mayor de edad en el último embarazo, la menopausia y el tabaquismo. ¿Por qué la multiparidad va a proteger? O sea, va a hacer que no haya miomas. Porque no hay el aporte hormonal, porque por ejemplo es como en el cáncer de ovario, ¿no ve? El embarazo, la lactancia es un factor protector a la paciente. Pacientes que tienen más hijos y que han dado más tiempo de lactar, la probabilidad de que hagan cáncer de ovario en un futuro es menor que una paciente que nunca ha tenido hijos, ¿no? Entonces, mayor edad en el último embarazo, la menopausia. Factores de riesgo, la raza. Se dice que afroamericanas tienen mayor riesgo de tener esta patología. Pacientes entre los 34 y 35 años. La obesidad es un factor de riesgo para tener síndrome de ovario poliquístico, para tener resistencia a la insulina, para tener miomas. ¿Por qué? Porque en el tejido adiposo tenemos receptores de estrógeno, ¿no? Entonces el desorden hormonal va a provocar que haya este tipo de patologías en estas pacientes. El antecedente familiar está como un factor de riesgo, pero no determina que si tu mamá ha tenido mioma, sí o sí tienes que tener tú. ¿Listo? La menopausia temprana y el síndrome de ovario poliquístico. Cuando estamos hablando de mioma, sí, yo digo mioma, para hacer el tratamiento tú tienes que saber la localidad. Cuando estamos hablando de los miomas, hay tipo 1, 2 hasta el tipo 7, ¿ya? Y es de acuerdo a la localización. Si se fijan, el tipo 0, si te ponen un mioma submucoso, te está diciendo que la totalidad del mioma está en la mucosa del endometrio, ¿ya? Si te dicen según la clasificación de la FIGO,
un leiomioma o un mioma o tipo 0. Entonces tú sabes que es un mioma submucoso, que está en la mucosa del endometrio, y que eso es lo que está provocando el dolor pélvico y el sangrado transvaginal abundante o intermitente. ¿Ya? Cuando estamos hablando de un mioma tipo 1 o grado 1, nos está diciendo que la mayor parte, mayor del 50%, está dentro del endometrio, del endometrio, y el resto está en el miometrio. Cuando estamos hablando de un tipo 2, nos está diciendo que el 50% está en el endometrio y el otro 50% está en el miometrio. Entonces mucho cuidado, porque cuando nos dicen leiomioma tipo 2, podemos estar hablando de una adenomiosis, tejido endometrial ubicado en tejido miometrial. Y no podemos confundir. Si entramos a operar este tipo de cirugía, generalmente terminamos en histerectomía. Tienden a malignizar y se complican con abundante sangrado. Entonces no hay cómo cohibir y terminamos en histerectomía, porque no es que la lesión esté enfocada en un lugarcito, generalmente abarca toda la pared. ¿Y cómo vas a sacar toda la pared? No se puede. ¿Ya? El leiomioma tipo 3 está totalmente, está el 100% en el músculo del útero. Ahora, estos sí son los que dependen del tamaño. Si son de 10 milímetros, es 1 centímetro, se va a perder en el músculo del útero. Si son 30, está un poquito grande. Si son 50 milímetros, o sea 5 centímetros, ya es grande, ya va a provocar sintomatología. Aún así, el mejor tratamiento no es directo la cirugía. ¿Ya? El tipo 6, el tipo 4 ya está abarcando un poquitito del perimetrio. ¿Ya? El tipo 5 nos está diciendo que el 50% está dentro del músculo y el resto está en el perimetrio. Y el tipo 6 nos indica que la mayoría está en el perimetrio. Y hay otros tipos que son los que están totalmente en la pared externa del útero. Qué lindo fuera que todos los miomas sean de este tipo. Entramos, ligamos, cortamos y sacamos. ¿Ya? Hay unos que son pediculados y otros que no son pediculados. Entonces, ¿por qué son los más peligrosos los que están aquí adentro y los que están afuera? Los de adentro, por el sangrado que van a provocar en la paciente, generalmente se complican con metrorragias. Estas metrorragias se van a complicar con anemia secundaria. ¿Listo? Y los que están aquí afuera, si son pediculados, se van a torcer de acuerdo al tamaño. Si son muy grandes, mayores a 4 o 5 centímetros, se pueden torcer y van a dar la sensación o la clínica de un abdomen agudo quirúrgico. Es muy doloroso. ¿Ya? Y los que están, por ejemplo, el tejido viene y los recubre totalmente el tejido, no pasa nada. Pero los que son pediculados, sí, son los que tienden a complicarse más. Entonces, en la epipatogenia van a haber factores iniciadores, que generalmente son moléculas, son células mitóticas que se van a ir a multiplicar, y van a haber factores promotores, ¿ya? Como el aporte de estrógeno. Son factores iniciadores y son los factores que van a desencadenar de forma secundaria la lesión. Lo que les decía, el manejo va a depender de la localización, del tamaño y del tipo de lesión. ¿Ya? Fíjense, estos que son pediculados se pueden torcer. Entonces el hecho de que se esté estrangulando va a hacer que presente dolor. Y fíjense aquí adentro, los miomas que están adentro, este por ejemplo es pequeño, este es pequeño, no van a presentar sintomatología. Hacemos el diagnóstico de forma incidental, pero gracias a la ciencia, digamos, ya hay tratamiento.
¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Del 60 al 70% ya les he dicho que son asintomáticos. ¿Ya? Depende de la localización. Si están localizados en el endometrio, la principal sintomatología es el sangrado. Si están localizados en el miometrio, o sea, en el músculo liso, de acuerdo al tamaño, van a provocar dolor o van a provocar compresión de las áreas vecinas. ¿Ya? Eso más que todo trato de decir. Hay diferentes formas de hacer el diagnóstico. Primero es el motivo de consulta. O sea, tú no puedes saber cuando ves a la paciente viene por sangrado, no le puedes decir si es un pólipo, si es un mioma. Si su motivo de consulta es el dolor pélvico, no le puedes decir directo, es un mioma, señora. Primero, pero en la clínica. Después tu examen físico, si es una paciente delgada y tú haces el tacto bimanual, ¿cuánto tiene que medir el útero? 7 por 5 por 4, o sea, 7 de largo, 9 de ancho y de grosor. Entonces, si tú al hacer el tacto bimanual palpas un útero de más o menos 10 o 12 centímetros, ya es un útero aumentado de tamaño. Entonces ya puedes sospechar en una miomatosis o en una leiomiomatosis o en una adenosis de útero, ¿ya? Primero, el motivo de consulta, después el examen físico y el tercer estudio, bien importante, es pedir una ecografía. Si la ecografía no es muy contundente, o si mandas a un lugar X, por eso hasta para hacer los estudios tenemos que mandar a algunos lugares, podemos pedir una histerografía, una histerosalpingografía, podemos hacer una histeroscopía y en el peor de los casos, cuando no hemos podido hacer un diagnóstico más certero, incluso pedir una resonancia magnética. Entonces, opciones de tratamiento para los miomas. Se lee, pero ya. Las opciones de tratamiento. Primero, si los miomas son muy pequeñitos, lo que podemos hacer es un manejo conservador. Ni tratamiento médico, ni tratamiento quirúrgico. Podemos hacer un manejo conservador, indicándole dieta a la paciente y un control ecográfico en 6 meses o en 1 año. ¿Ya? Mejor en 6 meses. Si ha crecido, podemos empezar con el tratamiento médico, ¿ya? Y generalmente tenemos que utilizar los análogos o los antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas. Pero al hacer esto, al utilizar los antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿qué estaríamos haciendo? Vamos a hacer que en el eje central se elimine la liberación de hormona luteinizante y hormona foliculoestimulante. ¿No ven? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Vamos a hacer que la paciente no menstrue, que su eje no se active. ¿Ya? Otro, podemos utilizar el acetato de ulipristal, que tiene un efecto similar. ¿Ya? Pero por 3 meses, ese es el tratamiento médico. Tenemos que inhibir la ovulación, inhibir la menstruación utilizando análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas. Y un medicamento que también podemos utilizar es el acetato de ulipristal. ¿Ya? Cuando estamos hablando de las opciones quirúrgicas, podemos hacer la miomectomía. ¿Ya? Podemos hacer la miomectomía, en el peor de los casos la histerectomía, y cuando no queremos hacer ninguno de estos, podemos embolizar la arteria uterina o hacer una ablación fibromatosa por medio de láser. No hacemos aquí, creo que hacen en la maternidad. Entonces, aquí les he puesto un cuadro de más o menos cómo se puede hacer el manejo de las patologías de los miomas. Si estamos hablando de un mioma tipo 0, hemos dicho que es submucoso, ¿no
A ver, submucosa. Entonces podemos hacer la miomectomía por histeroscopía. ¿Para qué servía la histeroscopía? Para ver la cavidad endometrial, diagnóstico y tratamiento, ¿ya? Si son pacientes, por ejemplo, son pacientes, no doctora, no quiero que me hagan negar, porque si vienen con necrofagias, le pides una ecografía y en la ecografía te sale un endometrio de 18 milímetros, digamos. Es una hiperplasia endometrial. ¿Y cuál es la conducta? Hacer un legrado biopsia, un legrado hemostático, y al hacer el legrado hemostático tienes que tomar una muestra y mandar a patología para saber si hay células típicas o hay células atípicas. Pero aunque no crean, hay pacientes que se rehusan y que no quieren. Entonces, en esas pacientes una opción es hacer la histeroscopía. ¿Ya? La histeroscopía es una linterna que se mete por el canal vaginal, entra en el orificio cervical, se elimina un líquido y se prende la linterna. Entonces vamos a ver toda la pared del endometrio y de entrada hacia los cuerpos. Identificamos que hay un mioma tipo 0 y también la extracción que es de acuerdo al tamaño. No vamos a extraer por histeroscopía un mioma endocérvico, un mioma mucoso o submucoso de 5 centímetros. Máximo de 2 centímetros a 3 centímetros. Si identificamos pólipos, entonces también se saca el pólipo. Si hay hiperplasia, entonces hacemos un barrido por histeroscopía. ¿Ya? En el mioma tipo 1, que hemos dicho que el 50% del mioma está dentro del tejido endometrial, ¿no? Y el resto está en el tejido miometrial. En este caso podemos utilizar el acetato de ulipristal, ¿ya? Va a inhibir la menstruación por 3 meses, ¿ya? 1 o 2 cursos de 3 meses, o sea, 3 meses haces el tratamiento, haces el control ecográfico. Si sigue grande el mioma, puedes hacer 3 meses más. Los miomas tipo 2, o sea, ya desde el tipo 2, si hay distorsión de la cavidad uterina o son múltiples de hasta 5 centímetros, podemos utilizar el acetato de ulipristal para reducir el tamaño del mioma. Y después la paciente, si quiere, tendríamos que hacer la miomectomía. ¿Listo? Podemos utilizar el acetato de ulipristal. Si tiene buena respuesta, entonces se la puede manejar con otro tipo de anticonceptivo. ¿El acetato de ulipristal se puede utilizar como anticonceptivo? ¿Por qué? No es un anticonceptivo, por si acaso, pero inhibe la menstruación por 3 meses o el tiempo que estés utilizando. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta sobre el tratamiento, chicos? ¿Alguna vez han entrado a ver una miomectomía? Estas son imágenes que han dado resultados positivos. O sea, esto es la embolización de las arterias uterinas, ¿ya? Van a provocar necrosis. O sea, se hace una embolización de las arterias uterinas. Entonces no va a ver cómo se irrigue el mioma, se va a necrosar y se va a eliminar. ¿Cuál es el mayor riesgo de hacer una embolización de las arterias uterinas? Aquí está otra imagen. La necrosis va a liberar, va a secretar factores necróticos de inflamación. Entonces puede provocar inflamación a nivel genital, ¿ya? Entonces el tratamiento también es con antibióticos. Y mejor si la paciente, si hace el procedimiento, pues quedando la paciente internada, ¿ya? Porque son procedimientos que se pueden hacer en la mañana y en la tarde irse. ¿Qué hora es? 7:52.